Nadie le miraba a los ojos, no por miedo, sino por respeto, o quizá por no saber lo que había detrás de aquellos ojos hondos que parecían haber visto más de lo que cualquiera en ese pueblo llegaría a ver. León vivía solo en un rincón seco y olvidado de San Lucero, una aldea donde el viento llevaba más secretos que polvo. Era visto como un viejo extraño, demasiado callado, demasiado severo, que hablaba poco y actuaba aún menos. Trabajaba la tierra con disciplina, como si cada azada cavara no solo el suelo, sino también la memoria de algo que intentaba enterrar para siempre. Nadie sabía con certeza de dónde venía, solo que apareció allí años atrás. Compró un pedazo de tierra y no pidió favores a nadie. Nunca faltaba al respeto, nunca alzaba la voz. Pero bastaba su presencia para que hasta los más atrevidos bajaran el tono. Lo que nadie entendía era por qué, aun estando tan solo, León era el único a quien los hombres del cártel evitaban cruzar directamente. Hasta aquel día. El Saledón Ramiro era uno de los pocos puntos vivos de la aldea. Bebida templada, charla trivial y música triste saliendo de una radio vieja atada con alambre. Era sábado, a última hora de la tarde, y León tenía la costumbre de pasar por allí una vez al mes. Tomaba solo una dosis de mezcal, pagaba en silencio y se iba antes de que anocheciera. Pero ese día el ambiente era diferente. Sombra había llegado a la aldea 3 días antes, trayendo consigo una camioneta negra, 2 perros feroces y 5 hombres armados hasta los dientes. Decían que él era jefe de una facción nueva, más cruel, más ambiciosa. Y lo peor, se reía. Se reía fácil, se reía de forma torcida, como si todo fuera una broma mala, especialmente el dolor ajeno. Cuando León entró al salón, Sombra cayó por un instante, después sonrió. Una sonrisa de quien ya conocía el olor al miedo. Pero León no demostró nada. Solo se acercó a la barra, pidió la dosis de siempre y se dio la vuelta sin mirarlo. Fue entonces cuando Sombra se levantó, hizo un gesto con la cabeza y comenzó la humillación. El primer empujón fue suave, casi una broma. León ni se volvió. Se quedó allí, quieto, mirando el vaso vacío. El segundo fue más fuerte, haciendo que su cuerpo golpeara la barra. Toda la sala quedó en silencio. Nadie se metió. Don Ramiro fingió limpiar un vaso. Algunos clientes salieron discretamente por la puerta trasera. Sombra se acercó, apoyó su boca en el oído de León y le susurró algo que solo ellos dos escucharon. Nadie supo, jamás exactamente lo que se dijo, pero el efecto fue inmediato. León respiró hondo, como quien sostiene un peso antiguo en el pecho, y entonces se dio la vuelta lentamente. Sus ojos estaban diferentes. No era ira ni miedo. Era algo frío, preciso, como si una llave se hubiera girado por dentro y hubiera desbloqueado algo que debía haber quedado enterrado. Sombra volvió a sonreír y señaló a los matones. Enséñale a él cómo tratamos a los viejos insolentes. Uno de ellos se adelantó confiado, con la mano ya cerrada. Pero no hubo tiempo. La mano de León se movió demasiado rápido para un hombre de su edad. Tiró del brazo del sujeto en el aire, retorció su codo hasta hacerlo crujir y lanzó el cuerpo por encima de la barra con una facilidad que nadie entendió. El segundo llegó enseguida sacando un cuchillo. León se desvió con el cuerpo como si ya esperara ese movimiento y clavó su codo en el cuello del hombre, derribándolo como un saco de patatas. Todo pasó en menos de 15 segundos. Sombra retrocedió 2 pasos, aún con aquella sonrisa pero ahora forzada. Los otros 3 secuaces no se movieron. León se volvió hacia don Ramiro, dejó una nota arrugada sobre la barra y dijo solo: «Hoy fue mi última dosis», y salió por la puerta como si nada hubiera pasado, dejando tras de sí un rastro de silencio más pesado que cualquier disparo. Afuera, el cielo estaba rojo. Rojo como en los días en que algo importante comienza.
o termina. La casa de León estaba a 2 kilómetros de la aldea, aislada entre colinas secas y piedras que parecían haberse detenido en el tiempo. En su interior todo era limpio, organizado, pero sin lujos. Las paredes guardaban memorias que nadie veía, salvo una foto antigua en blanco y negro de una mujer sonriendo en un campo florecido. Al lado de la chimenea apagada, un baúl de hierro con candado oxidado había estado apoyado durante años. Aquella noche, León no encendió vela, no comió, no durmió. Se quedó sentado durante horas en la silla de madera frente a aquel baúl. Cuando el sol comenzó a asomar, se levantó, buscó una llave escondida bajo una tabla suelta del suelo y lo abrió. Allí, envueltas en un tejido grueso, estaban las piezas de su pasado. Una funda para la pierna, una pistola con el número raspado, una radio antigua, un cuaderno de anotaciones con códigos y mapas, y por encima de todo, un pañuelo rojo. Lo tomó, lo olió. Era la única parte que quedaba del tiempo en que aún tenía una familia. Cerró los ojos y susurró: se acabó. La paz. Al día siguiente, nadie vio a León, pero por la noche, 3 de las motos de los hombres de sombra fueron encontradas quemadas en la carretera que conducía al puesto de control. Uno de los secuaces apareció gritando de madrugada diciendo que algo había atacado el campamento, pero juraba que no vio a nadie. Solo oyó pasos y silbidos provenientes del monte y luego una secuencia de pequeñas explosiones, como si alguien supiera exactamente dónde pisar para detonar. Sombra se enfureció. Ordenó reforzar la vigilancia, pero había algo en el aire. Los hombres comenzaron a desconfiar entre sí. Alguien entregó nuestra posición. Esto fue sabotaje. La tensión aumentaba cada hora. Al tercer día, encontraron uno de los carros del cártel con los neumáticos pinchados y el motor lleno de arena, y un billete en el asiento del conductor. Vuelve mientras aún respiras. La firma era una huella hecha con sangre seca. Era claro, León no solo estaba atacando, estaba mandando un mensaje. Tardaron en propagarse los rumores. En la carnicería, en el mercado, incluso dentro de la iglesia, alguien estaba enfrentándose al cártel. Y no era alguien común. La gente no pronunciaba el nombre de León, pero sabía, lo sentía. Lo que él había hecho en el salón se esparció como fuego en paja seca. Los niños repetían el gesto del codo certero. Los jóvenes, que antes bajaban la cabeza al ver una camioneta oscura, ahora empezaban a mirarse a los ojos. Pero el miedo seguía siendo mayor. Era como si todos esperaran una confirmación de que aquello era real, que al fin alguien tuviera el valor de reaccionar. Y esa confirmación llegó en forma de una transmisión clandestina. En una madrugada fría, una radio comunitaria que había estado muda durante meses volvió a funcionar. La voz era grave, pausada, clara. Ellos no son dioses, tienen miedo, sangran, protéjanse unos a otros. Nadie está solo. Después, silencio. Pero ya era tarde. La chispa estaba encendida. Sombra intentó demostrar fuerza. Ordenó cercar las entradas de la aldea, bloqueó la carretera principal y colocó a 2 hombres armados en la gasolinera. Pero por dentro comenzaba a inquietarse. Había algo familiar en ese estilo de ataque. Reconocía el patrón. Sabía que aquello no era obra de un aficionado. Los cortes eran quirúrgicos. La logística se había planeado con semanas de antelación, como si cada uno de sus pasos ya estuviera previsto. Ordenó buscar viejos contactos, rebuscar en archivos, hasta que un nombre surgió en 1905. Un informe antiguo, de cuando él mismo era solo un peón del sistema. León, con nombre en clave Falcón Silencioso. Exintegrante de una unidad de operaciones negras desmovilizada a la fuerza tras una misión encubierta en la frontera sur. Nadie sobrevivió, solo él, y ahora estaba allí desenterrado de su propio sepulcro. Sombra, que se reía de todo,
Por primera vez sintió la piel helarse. «Es él», susurró. «El fantasma ha vuelto». En la cuarta noche después del incidente en el salón, León irrumpió en un depósito de armamento del cártel al pie de la colina seca conocida como Piedra del Perro. Esperó hasta las 3 de la mañana, cuando el cambio de turnos de los vigilantes dejaba un punto ciego de exactamente 12 minutos. El lugar estaba protegido por sensores improvisados y trampas de proximidad, pero León ya lo había mapeado en papel milimetrado. Se arrastró entre los arbustos, usando barro para enmascarar el calor de su cuerpo, y desactivó las alarmas, como quien cierra un libro ya leído. Colocó cargas de sabotaje con temporizador de impacto y dejó marcas falsas para que pareciera obra de un grupo rival. Cuando la explosión llegó, a las 4:18, iluminó el cielo como un relámpago seco. Despertó a la mitad de la aldea. Algunos vecinos salieron asustados, otros sonrieron en silencio. Era como si hubieran escuchado un trueno diciendo: «Aún tienen oportunidad». Sombra se volvió aún más paranoico. Reunió a todos sus hombres, gritó, rompió botellas, pero nadie se atrevió a replicar. A la mañana siguiente, Emilia, una mujer de poco más de 40 años, madre soltera, profesora de la escuela rural, apareció con una banda negra atada en el brazo. Fue al mercado con ella, luego pasó por la farmacia, el pequeño supermercado, la iglesia. En pocas horas, otras personas comenzaron a usarla también. Era un símbolo simple, discreto, pero claro. La aldea estaba despertando. Tigre, un joven de 23 años que había perdido a su padre a manos del cártel, comenzó a seguir las huellas de León. Observaba desde lejos, anotaba patrones, intentaba entender cómo pensaba. Sabía que no era momento de meterse, pero quería aprender. Quería estar listo. Y León lo sabía. Percibía al chico cerca, dejaba pistas visibles a propósito, como si dijera, sin hablar: «Pon atención, vas a necesitar esto». Y Tigre ponía atención. Cada huella, cada silencio, cada detalle. La guerra invisible ya estaba enseñando a sus soldados. Fue en una mañana sofocante cuando León visitó, primera vez en años, el pequeño cementerio a las afueras de la aldea. Caminó despacio, con el sombrero en las manos y la mirada fija en una única lápida sencilla, cubierta de polvo y musgo. El nombre grabado allí era María Isabela, y debajo la frase: «Fuiste mi silencio más hermoso». León se arrodilló, limpió la piedra con el pañuelo rojo y permaneció allí en silencio. Era más que luto, era culpa, era añoranza, era deuda. María había muerto en un atentado años atrás, cuando León aún intentaba huir del pasado, un ataque llevado a cabo por hombres que hoy servían a Sombra. Él lo sabía. Sabía también que su muerte fue la última grieta antes del colapso. Desde entonces se había escondido, enterrado las armas, jurado nunca más usar las manos para herir. Pero ahora allí de rodillas susurró: «Perdóname, tengo que terminar esto». Y al levantarse, ya no había vacilación en sus ojos, solo misión. Mientras tanto, en el campamento de Sombra, el caos comenzaba a tomar forma. 2 hombres desaparecieron durante una patrulla nocturna. Un tercero fue encontrado atado y desnudo en el centro de la aldea, con un billete en el pecho. Este aquí sobrevivió. Suerte la suya. Los soldados empezaron a desconfiar unos de otros. Rumores de un traidor se esparcieron, aunque nadie se atrevía a decirlo cerca de Sombra. El mismo Sombra ya no dormía. Pasaba las madrugadas mirando por la ventana, sudando frío, escuchando ruidos que tal vez ni estaban allí. El cártel, que siempre operó con terror, ahora probaba su propio veneno. León no necesitaba matar, bastaba recordarles a los hombres que podían morir. Eso era lo que más dolía, la incertidumbre, la sensación de que algo los observaba, calculaba, desarmaba pieza por pieza.
Uno de ellos intentó huir hacia la ciudad vecina, pero fue encontrado colgado de un poste de luz con un aviso pegado en la frente: «No corras, te cansarás antes que yo». Y la aldea, silenciosa, comenzaba a respirar diferente. Finalmente, Tigre tuvo el valor de acercarse. Encontró a León al atardecer, sentado en un terraplén, desde donde se veía toda la aldea, con la mirada fija en el horizonte como si esperara algo que aún no había llegado. El joven se puso de pie, callado, hasta que León notó su presencia. No hubo conversación formal, solo un gesto con la cabeza, como quien reconoce la decisión de alguien que ha cruzado la línea sin retorno. León le entregó una pequeña caja de madera. Dentro había 2 radios antiguos y un cuaderno de anotaciones con 1900 códigos de comunicación. «Vas a equivocarte, yo también me equivoqué, pero la diferencia es que ahora no estás solo». Tigre asintió, sin emoción, sin entusiasmo. Sabía el peso de aquello. Empezaron a encontrarse en silencio, durante las madrugadas, en distintos puntos de la aldea. León enseñaba a observar patrones, a leer movimientos, a anticipar reacciones. En pocos días, Tigre ya era más que un aprendiz. Era parte de la operación. Con la ayuda de Tigre, León amplió el alcance. Empezaron a sabotear rutas de abastecimiento, cortar la energía en puntos estratégicos y sembrar información falsa entre los propios hombres de sombra. Todo con calma, precisión, sin prisa. Su guerra no era de disparos, era de desgaste, y cada noche traía un nuevo golpe. Mientras tanto, Emilia, con su banda negra en el brazo, comenzó a reunir a los vecinos más antiguos en encuentros discretos en la escuela. Hablaban sobre protección, sobre compartir alimentos, sobre vigilar las entradas de la aldea. No tenían armas, pero tenían ojos, oídos y ahora valor. León sabía que necesitaba más tiempo, entonces usaba la propia leyenda a su favor. Difundió grabaciones anónimas en celulares robados, contando antiguas historias de violencia y traición que involucraban al propio Sombra, episodios demasiado sucios para ser inventados. Poco a poco, hasta los propios hombres del cártel empezaron a dudar de su líder, y cuando la duda se instala, la obediencia se quiebra. El primero en desertar fue apodado Rato. Era conductor de confianza de Sombra, pero llevaba semanas reclamando en voz baja. Cuando encontró uno de los billetes de León escondido en el tablero del carro, todavía tienes opción. Algo en su interior cedió. A la noche siguiente, desapareció. 3 días después, apareció en el mercado de la aldea, desarmado, pidiendo refugio. Fue Emilia quien lo acogió. La noticia se esparció como pólvora. La resistencia no solo existía, sino que estaba aceptando hasta a quienes alguna vez sirvieron al cártel. Eso dividió opiniones entre los vecinos, pero León fue claro con Emilia: si no aceptamos a los que quieren cambiar, vamos a luchar solos. Y así Rato pasó a colaborar, revelando rutas, nombres, escondites e incluso los vicios internos de la organización. Cada palabra suya era un ladrillo en la demolición de la estructura que Sombra creía indestructible. Y por primera vez, la aldea, aunque con miedo, empezaba a soñar con libertad. La respuesta de Sombra llegó como se esperaba, brutal. Un ataque directo a la escuela, donde Emilia reunía a los vecinos. 3 secuaces armados irrumpieron durante la tarde, rompiendo puertas, disparando al aire, gritando amenazas. Pero encontraron solo silencio. La escuela ya estaba vacía. León había previsto el movimiento y evacuado todo horas antes. Sin embargo, no dejó el edificio indefenso. Cuando el tercer hombre abrió la puerta de la sala trasera, activó una trampa improvisada con clavos, trozos de vidrio y un explosivo casero de impacto. Salió cojeando, sangrando y gritando. Los otros 2 huyeron. En el piso de la sala, garabateado con carbón, estaba escrito:
Quien hiere a un niño, hiere su propia sangre. El mensaje fue directo. A partir de entonces, Sombra entendió que León no solo estaba resistiendo, estaba liderando, y más que eso, estaba ganando sin siquiera ser visto. La autoridad de Sombra comenzaba a resquebrajarse, y junto a ella, su cordura. La paranoia carcomía a Sombra por dentro. Ordenó instalar cámaras por toda la aldea, reforzó los turnos de guardia y empezó a cambiar de carro 3 veces al día, temeroso de ser rastreado. Pero León no necesitaba rastrear. Él observaba, sabía los horarios, las rutas, las fallas, y más, sabía cómo funcionaba la mente de alguien al límite. Comenzó a atacar donde más dolía, la imagen. Durante una transmisión falsificada, irrumpió en la señal de uno de los celulares del equipo de comunicación del cártel y difundió un audio antiguo. En él, Sombra confesaba, entre risas y arrogancia, haber traicionado al antiguo líder para ascender de rango. Mencionaba nombres, detalles e incluso el soborno que hizo desaparecer los cuerpos. Eso cayó como una bomba dentro del propio campamento. El cártel, que se enorgullecía de una lealtad ciega, ahora veía a su jefe como un traidor oportunista. Era el comienzo de la fractura interna, y León sabía, el sistema comienza a caer cuando sus propios pilares se quiebran. Dentro de la aldea, algo que nadie esperaba comenzó a suceder. Arte. Murales anónimos empezaron a surgir en las paredes, representando escenas de resistencia. Una mano sosteniendo una azada, un niño mirando fijamente a una sombra oscura, un anciano con pañuelo rojo al cuello. Nadie asumía la autoría, pero todos entendían el significado. Era como si el miedo se transformara en expresión y la expresión en valor. Emilia organizó una rueda de conversación entre las mujeres de la aldea. No hablaban solo de seguridad, sino del futuro, de la educación, de la dignidad. Tigre comenzó a entrenar a otros jóvenes en silencio durante las madrugadas, usando linternas tenues y radios de corto alcance. Y León solo observaba, no sonreía, no pronunciaba discursos, no lideraba con palabras, lideraba con acción. Y aquella noche, cuando subió al punto más alto de la montaña y vio las luces encendidas de la aldea, supo, la semilla ya había brotado. La guerra aún no había terminado, pero el pueblo ya no era el mismo. Pero como en toda guerra, el precio empezó a llegar. En una noche sin luna, uno de los jóvenes entrenados por Tigre, llamado Pablo, fue capturado al intentar sabotear un puesto de vigilancia. Solo tenía 17 años. Sombra lo exhibió atado a un poste en medio de la plaza central, con un cartel colgado en el pecho. Quien desafía, muere. Fue un golpe duro. El pueblo, que venía levantándose, se congeló de nuevo. Las miradas se bajaron. El silencio volvió a invadir las esquinas. Emilia lloró en silencio. Tigre pasó días sin pronunciar palabra alguna. Y León no apareció durante 2 días. Muchos pensaron que había huido, que aquella era la derrota. Pero al tercer día, antes del amanecer, todos se despertaron con un estallido seco, seguido de un destello en el cielo. Era el puesto de vigilancia donde Pablo había sido torturado, reducido a cenizas. Y en la pared, aún en pie, escrito con carbón: mataste a 1, ahora enfrentan a 100. El miedo cambió de bando. A partir de entonces, León cambió el juego. Dejó de actuar como un fantasma y comenzó a aparecer como un símbolo. Apareció de pie en la plaza pública, al lado de Emilia y Tigre. No dio discursos, no apuntó armas, solo levantó la banda negra en su brazo y miró a los ojos de cada habitante reunido allí. Nadie se atrevió a interrumpir. No era un líder pidiendo apoyo. Era un hombre diciendo: ha llegado la hora. Y ese mismo día, los vecinos sellaron las entradas de la aldea con troncos, comenzaron a cavar trincheras y a reforzar las casas con madera. Sombra intentó responder con fuerza enviando a más hombres,
pero los caminos estaban minados, los puentes saboteados y la comida cortada. Era una guerra de paciencia, y León tenía tiempo. Más aún, tenía la razón. Y eso, Sombra nunca lo tuvo. Cada error suyo ahora costaba hombres, estructura y confianza. Y por primera vez, el cártel se encontraba acorralado en un territorio que antes dominaba sin resistencia. Viendo su autoridad desmoronarse, Sombra tomó una decisión que muchos dentro del cártel consideraron suicida. Llamó refuerzos de un cártel rival, el Clan Norte, conocido por métodos aún más violentos. Quería demostrar poder, recuperar el miedo perdido, pero ese movimiento solo expuso aún más su fragilidad. Sus propios hombres comenzaron a murmurar que ya no era confiable, que necesitaba ayuda externa para lidiar con media docena de campesinos y un viejo. León supo de la llegada de los nuevos enemigos incluso antes de que cruzaran el desierto. Ya tenía contactos en otras regiones, gente a la que debía favores antiguos. Recibió la noticia en papel, escrita a mano, dejada por un niño en la entrada de su casa. La leyó, la rasgó y la quemó en el acto. Ya sabía lo que tenía que hacer, acelerar el final. Ya no se podía seguir jugando al desgaste. Era hora de cortar la cabeza, pero para eso tendría que enfrentar no solo el presente, sino el pasado que lo ataba. León preparó su última gran embestida con la precisión de un cirujano. Creó 3 frentes falsos, un sabotaje en el depósito de combustible, un ataque simulado a la torre de comunicación y una supuesta emboscada en un camino de tierra. Mientras tanto, él y Tigre se infiltraron por el lado menos protegido del campamento, donde Sombra solía dormir. No era solo una misión de eliminación, era una cuenta pendiente. León llevaba consigo una única bala marcada con una astilla de madera de la lápida de su esposa. En su mente, solo un pensamiento: terminar lo que había comenzado. Mientras se acercaban, fueron sorprendidos por un grupo menor de hombres del Clan Norte. El enfrentamiento fue rápido, brutal, silencioso. Tigre recibió un disparo raspado. León mató a 2 con el cuchillo. La sangre corría caliente sobre la arena. Pero llegaron. Sombra estaba allí, solo, rodeado de mapas, durmiendo sentado en una silla. Cuando despertó y vio a León frente a él, su rostro no mostró miedo. Fue de culpa. El silencio duró casi 1 minuto. Ninguno de los dos dijo nada. León, de pie, con la arma en mano. Sombra, sudando, sin moverse. No había arrogancia allí, solo el peso de una historia demasiado antigua para ser explicada en pocas palabras. Ambos sabían lo que habían hecho, sabían de dónde venían. Habían sido entrenados juntos, años atrás, cuando aún creían que luchaban por un país. Después, cada uno siguió su camino. León intentó olvidar, Sombra aprovechó. Fue él quien entregó la posición de la unidad a cambio de inmunidad. Fue él quien mandó matar a la mujer de León. Y ahora estaba allí, viejo, cansado, acorralado, mirando a los ojos de quien no olvidó. León no gritó, no tembló, solo dijo una frase corta: «Tú rompiste el pacto», y apretó el gatillo. Un disparo seco. El cuerpo de Sombra se desplomó hacia adelante, derribando los mapas. León guardó el arma, sacó el pañuelo rojo del bolsillo y lo puso sobre el rostro del muerto. Misión cumplida. Pero la guerra aún no había terminado. El Clan Norte reaccionó de inmediato. Cuando supieron de la muerte de Sombra, intentaron tomar el control del territorio por la fuerza. Vinieron con carros blindados, ametralladoras y sed de sangre. Pero la aldea ya no era rehén. León y Tigre regresaron a tiempo para avisar. Los vecinos se escondieron, reforzaron las barreras y montaron emboscadas simples pero efectivas. Las calles se convirtieron en laberintos. Las ventanas se transformaron en puestos de observación, y con cada avance de los enemigos había resistencia. La lucha duró horas.
Muchos resultaron heridos, algunos murieron, retrocedió, pero nadie. Fue Emilia quien lideró la evacuación de los niños. Fue Rato quien hizo explotar el camión principal de los atacantes. Y fue León, aún herido por esquirlas en la pierna, quien subió al tejado de la iglesia con un rifle antiguo y abatió al líder del clan con un solo disparo. El cuerpo cayó en el centro de la plaza, ante todos, y por primera vez, en mucho tiempo, el sonido del viento fue más fuerte que el del miedo. El día siguiente amaneció diferente. El olor a pólvora aún flotaba en el aire, pero había un tipo extraño de paz esparcido por las calles. Un silencio sin tensión. El polvo se asentó, y con él los rostros comenzaron a asomarse en las ventanas. Los niños salieron de sus escondites. Las mujeres limpiaron los escalones de las casas, y los hombres, con ojos hinchados de cansancio, se reunieron en la plaza donde yacían los restos del enfrentamiento. No hubo celebración, solo alivio y respeto. León fue llevado a la escuela, que se había convertido en un puesto improvisado de cuidados. Emilia cosió la herida en su pierna, sin decir una palabra. Solo al final puso la mano sobre la suya y habló en voz baja. Ahora ellos saben. León solo asintió, mirando la pared donde aún estaba el mural de la mano con la azada. Sabía que aquella victoria no era solo suya, era de todos. Y aunque la guerra había cobrado un alto precio, la semilla de la resistencia había florecido en tierra seca. En los días siguientes, la aldea cambió. Las rutas del cártel fueron cortadas, los espías que quedaban desaparecieron, y poco a poco, los vecinos comenzaron a asumir funciones que antes temían tocar. Tigre empezó a entrenar a jóvenes de manera regular, formando un pequeño grupo de defensa comunitaria. Emilia transformó la escuela en un centro de encuentros, donde se discutía no solo sobre seguridad, sino sobre cultura, educación y salud. Rato se encargó de la logística, ayudando a reconstruir los caminos que habían sido destruidos durante el conflicto. ¿Y León? Desapareció. Nadie supo a dónde se fue. Un día, simplemente ya no estaba en casa, solo dejó una carta escrita a mano, dirigida a la comunidad. En ella decía que su silencio ahora era otro, era confianza, que su tiempo había pasado, pero el de ellos apenas comenzaba. Y pedía una sola cosa: no dejen que el miedo regrese. Lo demás, ustedes ya saben hacerlo. Con la ausencia de León surgió el temor de que todo volviera a ser como antes. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Su figura dejó de ser recordada como un salvador y pasó a ser un espejo. Un recordatorio de que cada uno podía hacer su parte. La iglesia reabrió con cultos orientados a la reconstrucción emocional, donde ya no se hablaba de castigo o sumisión, sino de fuerza y responsabilidad. Los jóvenes que antes soñaban con huir de la aldea empezaron a crear proyectos allí mismo. Huertos comunitarios, una biblioteca improvisada, grupos de lectura e incluso un pequeño equipo de fútbol. El pueblo de San Lucero no solo sobrevivió a la guerra, se reinventó. La marca del cártel aún existía en memorias, cicatrices y ausencias, pero ahora había algo mayor: dignidad. Y en las paredes del salón donde todo comenzó, se pintó un nuevo mural. Un hombre viejo, con el sombrero en la mano, de espaldas, caminando hacia el horizonte, sin nombre, solo con la leyenda: él despertó lo que ya era nuestro. El impacto del levantamiento de San Lucero trascendió la aldea. Regiones vecinas, antes controladas por el miedo, comenzaron a organizarse. Pequeños grupos discretos surgieron en otras comunidades, utilizando las mismas tácticas de sabotaje, comunicación y protección mutua. León había desaparecido físicamente, pero su estrategia, sus métodos y su historia se replicaban como un manual de liberación. Incluso ciertos funcionarios corruptos, temiendo la inminente caída de los cárteles,
comenzaron a distanciarse discretamente del juego sucio. Era como si la resistencia silenciosa hubiera iniciado un movimiento sin bandera, sin líder, sin ego, solo con propósito. Tigre y Emilia pasaron a ser buscados por personas de afuera que querían aprender, entender, seguir el ejemplo. Pero ellos dejaban claro, esto aquí no es una revolución, es supervivencia con dignidad. Y ese concepto tan simple, tan olvidado, se volvió una amenaza mayor que cualquier arma. Porque ahora el pueblo sabía que podía, y que cuando el miedo pierde el trono, nadie quiere ser súbdito. Algunos años después, un periodista independiente llegó a San Lucero. Había oído hablar de una aldea que expulsó a un cártel sin apoyo del Estado, sin helicóptero, sin titulares. Quería entender cómo. Pasó días entrevistando a los vecinos, caminando por las calles, anotando historias, pero notó algo extraño. Nadie hablaba mucho de León. Era como si el hombre se hubiera convertido en más mito que persona. Algunos decían que se había ido al norte, otros que había muerto en las montañas. Un niño afirmó haber visto a un señor anciano cuidando caballos en una granja distante. Pero nadie lo sabía con certeza. Cuando el periodista le preguntó directamente a Emilia, ella sonrió, sirvió café y respondió: «Hay cosas que no necesitamos saber. Basta con sentir». Él no lo entendió. Pero aquella tarde, al caminar por la aldea y ver a los niños jugar libres, a las mujeres pintando muros y a los hombres reconstruyendo casas, comprendió que tal vez lo más importante ya estaba allí, esparcido en el suelo, en las manos, en los ojos. León era lo que quedó. Más tarde, ese mismo periodista escribió una nota titulada «El fantasma de San Lucero», que se viralizó en las redes sociales. No había fotos de León, ni videos, ni pruebas, solo relatos. Pero eso fue suficiente. La nota llegó a lugares donde la esperanza ya había sido enterrada. Gente del campo, de las periferias, incluso exmilicianos, comenzaron a preguntarse si aquello era posible donde vivían. En foros clandestinos empezaron a circular fragmentos del manual táctico que León dejó a Tigre. Códigos, mapas mentales, técnicas de observación e infiltración, todo adaptado al lenguaje del pueblo. San Lucero se convirtió en un nombre susurrado con respeto, y León en un símbolo. No de guerra, sino de elección. La elección de decir basta. La elección de no esperar salvadores, ni promesas de arriba. Y al final, tal vez ese fuera el verdadero plan suyo desde el principio. No ganar una guerra solo, sino recordar a todos que nunca fueron prisioneros. Solo habían olvidado la salida. Tigre nunca asumió ningún cargo formal. Rechazó cuando quisieron hacer de él una especie de jefe de la aldea. Dijo que no fue para eso que aprendió con León. Siguió viviendo en la misma casa sencilla, despertándose temprano, entrenando a los jóvenes, organizando los turnos de vigilancia. Era discreto, firme y presente, y poco a poco se convirtió en referencia. No porque mandara, sino porque actuaba. Cuando alguien de afuera preguntaba quién mandaba allí, la respuesta era casi siempre la misma. Aquí, cada uno cuida de todos, y Emilia se transformó en una especie de guía moral de la aldea. La buscaban para resolver conflictos, mediar decisiones y a veces simplemente para escuchar. Nunca usó palabras difíciles, nunca subió a un estrado, pero cuando hablaba, todos callaban. Su frase más repetida era simple: la libertad sin responsabilidad se convierte en egoísmo. Y allí, en aquella aldea que un día vivió de rodillas, esa frase se volvió una regla silenciosa. La vieja escuela se amplió. Hoy tiene 3 aulas, biblioteca comunitaria e incluso clases de radiocomunicación.
Los niños aprenden historia, geografía, pero también tácticas de protección, lectura del terreno y primeros auxilios, no como preparación para la guerra, sino como conciencia del territorio. La aldea también creó un código propio, basado en la confianza mutua, en la justicia sencilla y en la acción directa. Cuando hay un conflicto, se resuelve en ronda. Cuando alguien necesita, recibe ayuda. Cuando se equivoca, se corrige. Es un modelo sin nombre, sin ideología, solo práctica. Y tal vez por eso funciona, porque nació del dolor, no del discurso. Y toda esa estructura fue construida sobre las huellas de un viejo silencioso que, en un día cualquiera, se cansó de ver al miedo mandar. Nadie sabe exactamente qué motivó a León en aquel salón, años atrás. Pero allí fue donde todo comenzó. Un gesto, un no, una ruptura de ciclo. Y hasta hoy, ese instante resuena como el disparo que despertó a un pueblo entero. Años después, en una tarde seca y calurosa, se vio a un señor de barba blanca y pasos lentos cruzando la frontera de una pequeña ciudad en el norte del país. Llevaba un sombrero raído, una mochila vieja y un cuaderno de cuero atado con cuerda. Se detuvo en un pequeño mercado, compró pan, queso y un periódico. Se sentó en un banco de la plaza, leyó los titulares y luego siguió su camino sin llamar la atención. El dueño del pequeño mercado, un joven curioso, reconoció aquel rostro familiar. Al final del día, revisó las grabaciones de la cámara de seguridad, sacó una foto y la mandó a un grupo de mensajes donde circulaban historias de la resistencia. En minutos, la respuesta fue: es él, pero nadie salió en su búsqueda. Nadie trató de encontrarlo, porque todos sabían, si León reapareció, es porque algo está por venir. No andaba por casualidad. Y donde pisaba, la estructura temblaba, no porque buscara conflicto, sino porque su presencia exponía lo podrido. La semana siguiente comenzaron a aparecer grafitis en ciudades cercanas con la frase «La paz es un voto frágil». Nadie asumía la autoría, nadie sabía quién los hacía, pero estaban allí, en muros, en postes, en letreros abandonados. Por la noche, las radios comunitarias comenzaron a emitir señales cortas, como las usadas en San Lucero, seguidas de mensajes cifrados y sonidos del viento. Algunos decían que era leyenda, otros que era el aviso de un nuevo levantamiento. Pero para quienes vivían en los márgenes, donde la justicia no llega y el miedo manda, aquello no era mito, era llamado. Y en cada lugar donde la esperanza estaba apoyada en un rincón, esperando un milagro, empezaba a moverse. Porque a veces todo lo que un pueblo necesita es un ejemplo, no un héroe, no un salvador, solo alguien que demuestre que es posible levantar la cabeza, apuntar bien y decir: hoy el silencio se acabó. Cierto día, un niño llamado Joel apareció en San Lucero con una mochila a cuestas y los ojos llenos. Le preguntas. Había venido de lejos, guiado solo por las historias que escuchó en una radio clandestina. Quería entender cómo una pequeña aldea, sin armas ni policía, había vencido a un cártel. Fue Tigre quien lo recibió, con desconfianza al principio, pero luego se dio cuenta de que el niño no buscaba fama ni recompensa. Quería aprender. Y a lo largo de las semanas, Joel se integró. Ayudaba en los huertos, dormía en la escuela y entrenaba con los demás. Una cierta noche fue lo que más había aprendido de León. La respuesta llegó sin demora, que el valor no es no tener miedo, es actuar aún temblando. Joel anotó esa frase en un cuadernito. Después, en silencio, pegó esa misma frase en un poste oxidado a la entrada de la aldea. Meses después, empezaron a aparecer copias de aquello en otras regiones, y así la herencia de León seguía viva, sin que él tuviera que regresar. En la pared interna de la escuela, donde antes había un mapa viejo y desgarrado,
Ahora existía un panel de madera con nombres grabados a mano. No era un homenaje oficial, ni un memorial, era solo un recuerdo. Nombres de quienes resistieron, de quienes ayudaron, de quienes cayeron y de quienes se quedaron. Allí estaban María Isabela, Pablo, Rato, Sombra, sí, hasta él, Tigre, Emilia, y en la cima, sin apellido, solo León. Los niños lo miraban todos los días. Algunos preguntaban quién era cada uno. Otros solo pasaban la mano por las letras como si fuera una rezo muda. Y lo era. Porque su historia ya no era leyenda, ni rumor. Era parte del lugar, parte de la gente. Y en esa aldea donde todo parecía haber terminado, nacieron comienzos que el mundo ni imaginaba. La aldea no se convirtió en ciudad, no se volvió ejemplo en la televisión, pero echó raíces, y donde hay raíces hay fuerza, porque ahora nadie crece con miedo, crecen con historia, crecen con propósito. En una de las frías madrugadas de junio, Emilia se despertó por un golpe seco en la puerta de la escuela. Salió con una linterna en la mano, pasos cuidadosos, y encontró en el suelo una pequeña caja de madera atada con un cordón sencillo. Dentro solo había un cuchillo plegable, bien cuidado, y un billete escrito a mano. Gracias por continuar. Sin firma. Pero ella supo. Reconoció la caligrafía firme, directa, sin adornos. Guardó el cuchillo en el cajón de su despacho, junto a otros objetos importantes que nadie tocaba. Ese gesto, silencioso y certero, decía más que cualquier discurso. Era como un saludo a lo lejos, un reconocimiento, y al mismo tiempo una advertencia. Él estaba cerca, aún vigilando, aún asegurándose de que la llama no se apagara. Emilia no se lo contó a nadie, ni siquiera a Tigre. Era un secreto entre ella y el viento, y a veces por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la aldea, ella creía oír un silbido distante, como un viejo hábito que se niega a morir. Mientras tanto, en otra ciudad, a más de 1000 kilómetros de allí, un puesto de gasolina fue incendiado. El lugar era conocido como punto de cobro de peaje ilegal por parte de otro cártel. Al día siguiente, aparecieron grafitis con la misma impronta ensangrentada que había aparecido años atrás en San Lucero. Ningún cuerpo, ninguna prueba, solo el terror esparcido entre los delincuentes. En pocos días, aquel cártel redujo sus operaciones en la región. Algunos decían que era coincidencia, otros afirmaban que era estrategia de guerra, pero quienes conocían la historia sabían que eso tenía un nombre. Táctica de fantasma. León estaba en movimiento otra vez, pero no para volver. Era para asegurar que el silencio que había conquistado a punta de fuerza no fuera vulnerado por nuevas amenazas. No era venganza, ni gloria, era mantenimiento, era defensa, era, en el fondo, el mismo viejo de siempre, un hombre que ya había visto demasiado como para permitir que todo volviera a ser como era. Con el tiempo, San Lucero se convirtió en un destino curioso para forasteros que buscaban algo más que paisaje. Llegaban en silencio, se quedaban algunos días, observaban, conversaban con los vecinos y luego se iban. Muchos eran sobrevivientes de otras regiones marcadas por la violencia, otros eran solo personas que se cansaron de vivir con miedo. No había propaganda ni invitación. La aldea atraía por lo que representaba, un lugar que había probado ser posible vivir diferente. Emilia organizaba encuentros mensuales en los que contaba la historia, sin adornos, sin heroísmos, solo los hechos. No ganamos porque éramos más fuertes, ganamos porque dejamos de aceptar. Esa era la frase que abría cada reunión, y cada vez más jóvenes pasaban a participar, a escuchar, a preguntar. Ya no era solo una aldea aislada, era un modelo, no perfecto, no inmune, pero real. Y eso bastaba, porque lo que León construyó no fue un imperio, fue una semilla plantada en el desierto. Y contra todas las previsiones, ella dio fruto. Una tarde,
Mientras Tigre enseñaba técnicas de observación a un grupo de adolescentes, de los muchachos preguntó qué ocurriría si otro cártel intentara volver. Tigre guardó silencio por un instante, luego respondió: incluso pueden intentarlo, pero ahora será diferente, porque ahora sabemos cómo luchar. Y fue entonces que todos comprendieron que el mayor arma de San Lucero no era una trampa, ni un rifle escondido, ni una leyenda. Era el conocimiento compartido, la memoria colectiva, la certeza de que nadie más se calla fácilmente, que cualquier intento de retorno de la opresión sería recibido no con gritos, sino con organización. Y eso, para quienes viven del miedo, es insoportable. La aldea, antes olvidada, se convirtió en un punto fuera de la curva. Un lugar donde la justicia se construyó sin juez, sin uniforme, sin siglas. Y todo comenzó con un viejo cansado que solo quería paz, y fue obligado a romper su propio voto para asegurar que los demás pudieran tenerla. Tigre nunca asumió un cargo formal. Rechazó cuando quisieron convertirlo en una especie de jefe de la aldea. Dijo que no fue para eso que aprendió con León. Continuó viviendo en la misma casa sencilla, despertándose temprano, entrenando a los jóvenes, organizando los turnos de vigilancia. Era discreto, firme y presente, y poco a poco se convirtió en referencia, no porque mandara, sino porque actuaba. Cuando alguien de afuera preguntaba quién mandaba allí, la respuesta era casi siempre la misma: aquí, cada uno cuida de todos. Ya Emilia se había vuelto una especie de guía moral de la aldea. La buscaban para resolver conflictos, mediar decisiones y a veces simplemente para escuchar. Nunca usó palabras complicadas, nunca se subió a un estrado, pero cuando hablaba, todos callaban. Su frase más repetida era simple: la libertad sin responsabilidad se convierte en egoísmo. Y allí, en esa aldea que un día vivió de rodillas, esa frase se volvió una regla silenciosa. La vieja escuela se amplió. Hoy cuenta con 3 aulas, biblioteca comunitaria e incluso clases de radiocomunicación. Los niños aprenden historia, geografía, pero también tácticas de protección, lectura del terreno y primeros auxilios. No como preparación para la guerra, sino como conciencia del territorio. La aldea también creó su propio código, basado en la confianza mutua, la justicia sencilla y la acción directa. Cuando hay un conflicto, se resuelve en ronda. Cuando alguien necesita, recibe ayuda. Cuando se equivoca, se corrige. Es un modelo sin nombre, sin ideología, solo práctica. Y quizá por eso funciona, porque nació del dolor, no del discurso. Y toda esa estructura fue edificada sobre las huellas de un viejo silencioso que en un día cualquiera se cansó de ver al miedo mandar. Nadie sabe exactamente qué motivó a León en aquel salón hace años, pero allí fue donde todo comenzó. Un gesto, un no, una ruptura de ciclo. Y hasta hoy, ese instante resuena como el disparo que despertó a un pueblo entero. Años después, en una tarde seca y calurosa, se vio a un hombre de barba blanca y pasos lentos, cruzando la frontera de una pequeña ciudad en el norte del país. Llevaba un sombrero raído, una mochila vieja y un cuaderno de cuero atado con cuerda. Se detuvo en un pequeño mercado, compró pan, queso y un periódico. Se sentó en un banco de la plaza, leyó los titulares y luego siguió su camino sin llamar la atención. El dueño del pequeño mercado, un joven curioso, reconoció aquel rostro familiar. Al final del día, revisó las grabaciones de la cámara de seguridad, sacó una foto y la mandó a un grupo de mensajes en el que circulaban historias de la resistencia. En minutos, la respuesta fue: es él, pero nadie salió en su búsqueda. Nadie intentó encontrarlo, porque todos sabían, si León reapareció, es porque algo está por venir. No andaba por casualidad, y donde pisaba, la estructura temblaba. No porque buscara el conflicto,
sino porque su presencia exponía lo podrido. La semana siguiente comenzaron a aparecer pintadas en ciudades cercanas con la frase «La paz es un voto frágil». Nadie asumía la autoría, nadie sabía quién las hacía, pero estaban allí, en muros, en postes, en letreros abandonados. Por la noche, las radios comunitarias comenzaron a emitir señales cortas, como las usadas en San Lucero, seguidas de mensajes cifrados y sonidos del viento. Algunos decían que era leyenda, otros que era el aviso de un nuevo levantamiento. Pero para quienes vivían en los márgenes, donde la justicia no llega y el miedo manda, aquello no era mito, era un llamado. Y en cada lugar donde la esperanza se apoyaba en un rincón, esperando un milagro, empezaba a moverse. Porque a veces, todo lo que un pueblo necesita es un ejemplo, no un héroe, no un salvador. Solo alguien que demuestre que es posible levantar la cabeza, apuntar con precisión y decir, hoy el silencio se acabó. Cierto día, un muchacho llamado Joel llegó a San Lucero con una mochila en la espalda y los ojos llenos de preguntas. Había venido de lejos, guiado solo por las historias que escuchó en una radio clandestina. Quería entender cómo una pequeña aldea, sin armas ni policía, había vencido a un cártel. Fue Tigre quien lo recibió con desconfianza al inicio, pero luego se dio cuenta de que el chico no buscaba fama ni recompensa. Quería aprender. Y con el paso de las semanas, Joel se integró. Ayudaba en los huertos, dormía en la escuela y entrenaba junto a los demás. Una noche, le preguntó a Tigre qué era lo que más había aprendido de León. La respuesta llegó sin demora, que el coraje no es no, o tener miedo es actuar aún cuando tiemblas. Joel anotó esa frase en un cuadernito. Luego, en silencio, pegó esa misma frase en un poste oxidado en la entrada de la aldea. Meses después comenzaron a aparecer copias de aquello en otras regiones. Y así, la herencia de León seguía viva, sin que él tuviera que volver. En la pared interior de la escuela, donde antes había un mapa viejo y desgarrado, ahora existía un panel de madera con nombres grabados a mano. No era un homenaje oficial, ni un memorial. Era solo un recuerdo, nombres de quienes resistieron, de quienes ayudaron, de quienes cayeron y de quienes se quedaron. Allí estaban María Isabela, Pablo, Rato, Sombra, sí, hasta él, Tigre, Emilia y en la cima, sin apellido, solo León. Los niños miraban aquello cada día. Algunos preguntaban quién era cada uno. Otros solo pasaban la mano por las letras como si fuera una rezo muda. Y lo era, porque su historia ya no era leyenda ni rumor. Era parte del lugar, parte de la gente. Y en 1900, esa aldea donde todo parecía haber terminado, nacieron comienzos que el mundo ni imaginaba. La aldea no se convirtió en ciudad, no se volvió ejemplo en la televisión, pero echó raíces, y donde hay raíces, hay fuerza, porque ahora nadie crece con miedo, crecen con historia, crecen con propósito. En una de las mañanas comunes, cuando el sol aún no había tocado la plaza, Tigre encontró algo apoyado en el muro de la antigua iglesia. Un pañuelo rojo, doblado con cuidado, sujetado con una pequeña piedra encima, sin billete, sin firma, solo el pañuelo. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Tomó el tejido, pasó los dedos suavemente por él y lo guardó en el bolsillo sin decir palabra. No hacía falta. Era una señal clara. León había pasado por allí. Tal vez la noche anterior, tal vez horas antes. No vino a hablar, ni a aparecer. Vino a confirmar que todo aquello, la aldea viva, las calles en paz, el pueblo en pie, seguía firme. Era el punto final silencioso de una historia que comenzó con un empujón en un salón y terminó con un pueblo entero comprendiendo su propio valor. Un ciclo cerrado sin fiesta, sin fuegos artificiales, solo con un gesto, un pañuelo y la certeza de que todo aquello valió la pena. Más tarde, ese mismo día,
tigre colgó el pañuelo rojo en la pared interior de la radio comunitaria, junto al mural con los nombres de la resistencia. No dijo dónde lo encontró, ni explicó el porqué, pero cuando Emilia lo vio, solo sonrió. No hizo falta hablar. Pasaban por allí y entendían lo que aquello significaba. Era el fin de una etapa y el comienzo de otra. León no volvería, pero su presencia estaba allí, en cada decisión firme, en cada gesto silencioso, en cada niño que aprendía a no bajar la cabeza. San Lucero nunca fue un cuento de hadas. Fue polvo, sangre, pérdida y reconstrucción. Pero, sobre todo, fue elección, la elección de reaccionar. Y en ese lugar donde el Estado nunca llegó, donde la justicia siempre fue un eco distante, un viejo solitario demostró que uno solo puede hacer la diferencia. Y cuando lo hizo, el silencio nunca volvió a sonar igual. Hoy, quien visita San Lucero no ve una ciudad perfecta. Todavía hay grietas en las paredes, caminos llenos de baches, dificultades comunes de cualquier comunidad olvidada. Pero hay algo que no se ve en cualquier lugar: ojos firmes. No ojos arrogantes ni desafiantes, ojos despiertos. Gente que sabe de dónde viene, lo que enfrentó y lo que jamás permitirá de nuevo. Juegan libres en las calles. Los jóvenes estudian y se preparan para defender, no para huir. Y los mayores, que vivieron el terror del pasado, ahora descansan con dignidad. Ya no hay hombres armados en las esquinas, ni gritos apagados en la noche. Hay silencio, sí, pero es otro. Un silencio de paz, de trabajo, de rutina protegida. Y todo ello porque un día, un hombre común, marcado por pérdidas, decidió romper el voto de no violencia, no por ira, sino por deber. Y ese gesto simple, brutal y necesario, echó raíces, se convirtió en tronco y sombra para las generaciones que vinieron después. León nunca quiso ser recordado como héroe, y de cierta manera lo logró. No se convirtió en nombre de calle ni en estatua, se volvió ejemplo. Un recordatorio vivo de que la transformación comienza en el momento en que alguien dice basta y deja de esperar permiso. En San Lucero, la gente no cuenta su historia con lamento, sino con fuerza, porque cuando la oscuridad parecía haber ganado, un viejo cansado decidió encender una chispa, y esa chispa se volvió fuego. Fuego que quemó el miedo, iluminó conciencias y reavivó el valor de vivir con dignidad. Esa es la historia de León, y puede ser la historia de cualquiera que un día decida no callar más. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si te recordó que el coraje es una decisión diaria, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales o posibles que muestran el poder de quienes eligen no rendirse. Activa la campanita, comparte con quien necesite escuchar esto hoy. Y recuerda, el silencio solo protege a quien actúa tras él. El resto depende de ti.